Muy bien, vamos a comenzar nuestra lectura ahí en Romanos 9, seguir nuestro tema sobre vasos de misericordia. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Mas ante su hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Empezamos a estudiar la semana pasada el primer aspecto del versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Pensando en algo que había compartido hace un rato atrás Augusto, sobre la transitoriedad de la vida, de lo que dice Moisés en Salmo 90. Me hace pensar en este versículo y más en otros que he desarrollado y pensado y meditado para esta mañana, que Dios no nos preparó, no preparó los vasos de misericordia de antemano para 70 años. La Biblia dice que nos preparó para gloria. O sea que en la mente divina, en la eternidad pasada, estaba pensando en su pueblo para la eternidad futura, no para los 70 y 80 años del tiempo. Lo que pase en los 70, 80 años tiene un efecto a la gloria eterna. Eso lo sabemos. Pablo lo cita en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17. Las aflicciones del tiempo presente, dice, producen en nosotros un eterno peso de gloria. O sea que esta gloria, la cual el justo está preparado y que es su destino eterno, es el cual Dios tenía en la mente. Desde la eternidad pasada a la eternidad futura, no nos preparó para pasar un buen tiempo en la tierra, ni nuestros cuerpos fueron hechos para meramente decir, esto es vida y nada más. La Biblia dice que Dios nos preparó de antemano como vasos de misericordia para la eternidad. Y el texto, como yo ya dije la semana pasada, es un sándwich, es gloria y gloria, gloria al principio, gloria al final, y dentro del sándwich está el vaso de misericordia. Pablo no utiliza esta frase muchas veces en el Nuevo Testamento. A lo que quiero decir es a la palabra vaso. La palabra vaso la utiliza el Espíritu de Dios en su llamamiento en Hechos capítulo 9, cuando Ananías, el Señor le dice a Ananías, instrumento escogido me es este. Vaso escogido para llevar mi nombre. Para llevar mi nombre. O sea que el contenido del vaso de Pablo debía ser Cristo. Cristo a los creyentes, Cristo a los incrédulos. Él dividió a los grupos en tres. ¿Ustedes se acuerdan? A los corintios. Le dijo, no seáis tropiezo, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. El Señor le dijo a Ananías, este es un instrumento, un vaso escogido para llevar mi nombre. No para que hablen de Pablo, ni que conozcan a Pablo, sino para llevar mi nombre. Y da tres grupos. Ahí el Señor, que Él quería que su nombre llegue a los reyes, a los judíos, a los gentiles.
Y el orden que lo da deja a los judíos como últimos, no como primeros. Es por eso que algunos creen que esa última parte de su ministerio a los judíos se introdujo en una carta que parece ser anónima. Algunos creen que fue escrita por él, que fue la carta a los hebreos. No sé. Pero empezamos a meditar sobre Dios quiere hacer notoria las riquezas de su gloria. Hay mucho de esto en las Escrituras y miramos algunos pasajes a la definición de esto, pero a mí me gusta esta frase que dice Salmo 29:9, un pequeño repaso: todo en su templo proclama su gloria. Cuando estés en la presencia de Dios, cuando llegues a su presencia, o vas a ser acepto como lo fue Esteban, vas a ser recibido en su presencia, pero no vas a ser vos el tema. No vas a ser la admiración. El tema es, todo proclama su gloria. Nada de tu alabanza. 1 Corintios 1, por eso escogió Dios lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Si tú entras a la presencia de Dios, en ese momento, que es la gloria de Él que es magnificada, entiende esto, que cuando entres, ¿y este quién es? Este es lo débil. ¿Y este quién es? Este es el necio. ¿Este quién es? Este el que no es. Si quieres atribuirte algo, ya Dios en el Evangelio te escogió cuando eras débil, necio y que no eras nada, con el propósito de que en Cristo seas hecho todo. O sea que Cristo es el tema, Dios es el tema en el cielo y no nosotros. No voy a volver a la definición ni nada de eso, quiero llevarlos ahora, adelantarme al tema de lo que venimos desarrollando en cuanto a la gloria de Dios o las riquezas de su gloria. Se ve en los cielos, dijimos, se ve en la tierra, se manifiesta en Cristo, pero déjenme llevarles ahora a los sentidos de gloria. Voy a llegar a mi nota aquí, ya llego. Los sentidos de gloria. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando uno empieza a estudiar un tema en las Escrituras, se da cuenta que el tema se ramifica o se abre, es como una rama con muchos brazos. Bueno, la gloria de Dios es uno de los temas más extensos en la Escritura, pero tiene múltiples sentidos. Voy a llevarles rápidamente, porque no quiero concentrarme más que lo que voy a decir ahora esta mañana sobre los vasos de misericordia. En primer lugar, la gloria se utiliza para designar al propio Dios. Esto lo vemos en pasajes como cuando fue llamado Abraham. Es un término que se asocia a su persona. El Dios de gloria se apareció a Abraham. El Dios de gloria. Es algo que se asocia con él. Es la gloria de Dios, pero al mismo tiempo es su propia esencia. En segundo lugar, la gloria se refiere a veces a una característica interna, un atributo o un resumen de los atributos de Dios. Aquí tiene el pasaje. Salmo 72, versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre. Piper dice que la gloria de Dios en Salmo 8, versículo 1, no es otra cosa que el nombre de Dios siendo glorificado. Eso es un pensamiento del hermano, del pastor Piper, perdón. Bendito su nombre glorioso para siempre. O sea que es su nombre que es exaltado. Toda la tierra sea llena de su gloria. Habíamos hablado de eso, que nosotros levantamos los ojos al cielo, vemos la gloria, caminamos en nuestros pies y caminamos sobre su gloria. En tercer lugar, la Escritura habla de la gloria de Dios como la presencia de Dios. Si se acuerdan, no vamos a ir a la referencia, Éxodo 40, 34 al 38 dice: entonces la gloria de Jehová llenó el templo. Y cuando la gloria de Jehová llenó el templo, dice, los sacerdotes no podían entrar. Por eso es que yo lo he dicho otras veces. Hay creyentes que me dicen, esta mañana tuve una experiencia tremenda con Dios y fui lleno de la gloria de Jehová. Si es así, no se vería nada tuyo, solamente de Él. O sea, lo que quiero decir es, no había ni engaño, ni mentira, ni placeres, ni deseos, ni corrupción.
porque cuando Salomón escribió, Lucas pidió esta mañana el coro de David, el de 1 Crónicas 29, donde él está expresando la abundancia del pueblo para preparar el tabernáculo. Y cuando comienza ese pasaje, el versículo 1 dice, este templo, le dijo a Salomón, es para Jehová, no es para hombre. El templo es para Jehová, no es para hombre. Esto pasa al Nuevo Testamento, a 1 Corintios 6, donde Pablo dice, glorificad a Dios y a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Él. Vosotros sois templos del Dios viviente. Él vendrá y hará morada en vosotros. Yo y mi Padre, dijo Cristo, haremos morada en vosotros. O sea, el templo es de Dios. O sea que en cada creyente, la gloria, si llena el templo, que es su casa, que somos nosotros, tendría que verse solamente Él. Tendría que verse sus características, su humildad, su paciencia, su benignidad, su misericordia, su perdón, su gracia. Pero a veces se revela nuestros corazones. Y no estamos llenos de su gloria. En cuarto lugar, la gloria de Dios, que en el sentido de la Biblia describe a menudo la gloria como el despliegue de sus atributos, las perfecciones o la persona de Dios. En Juan 2:11, y no lo vamos a leer, dice que Jesús comenzó a manifestar su gloria. Habiendo hecho un milagro, era una manifestación de su gloria. Un solo milagro. Pero después llegamos a Juan 11 y dice que cuando trajo la enfermedad sobre la casa de Marta, María y Lázaro enfermó a muerte, Cristo dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Es un destello de su gloria. Para nosotros es una enfermedad, una muerte, una crisis, una situación horrible. Para Dios es la manifestación de una de sus perfecciones, de su poder, pero es la manifestación de su gloria para su gloria. Si nuestro enfoque, por eso a veces, hermano, me gusta escuchar mucho a Piper, porque el orden es así. Piper estudió a Jonathan Edwards, Washer estudió a Piper. Washer lo dice abiertamente, yo aprendí todo de la gloria de Dios a través de Piper. Piper dice, yo aprendí toda la gloria de Dios a través de Jonathan Edwards. Dios ha levantado ciertos hombres en nuestra generación. Uno como pastor John MacArthur, tremendo expositor de las Escrituras, sino uno de los mejores de las Escrituras. El pastor MacArthur, para nosotros tener una seria exposición de las Escrituras, querer escuchar un sermón de él sería algo que está totalmente en concepto bíblico, donde no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Si queremos escuchar un tema profundo de Cristo crucificado, hoy día Dios ha levantado un hombre como Paul Washer. Y si queremos escuchar algo sobre la gloria de Dios, hoy día, nuestra generación, tenemos a alguien como John Piper. O sea, yo sé que hay otros hombres. A mí me encantó, mientras estaba en existencia, lo sigo escuchando, a R.C. Sproul. Y Dios ha levantado a estos hombres, como levantó a Spurgeon. Y estaba leyendo esta semana características de este hombre, cómo Inglaterra fue bendecido, Dios bendijo a Inglaterra a través de este hombre. Es impresionante lo que Dios hizo en Inglaterra a través de un solo hombre. Y fue Ian Bounds que dijo, Dios no necesita métodos, sino hombres santos. Un hombre santo es una arma terrible en las manos de Dios. Lo que la iglesia necesita es hombres que vivan delante de Dios. Un quinto sentido de la gloria de Dios es el concepto de la gloria como meta última del despliegue de sus atributos o perfecciones a la persona de Dios. O sea, la meta de Dios, Efesios 1:6, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:12, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:14, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que las riquezas de gloria tienen multiformes sentidos de parte de Dios, pero uno de ellos es que Dios despliega su atributo de gloria como la meta final. En sexto lugar, la gloria apunta a veces al cielo mismo, o al destino eterno, o la consumación escatológica. Esto lo vemos en Hebreos 2:10 cuando dice,
llevar muchos hijos a la gloria. O sea que gloria pertenece a un lugar. Y séptimo, dar gloria a Dios también puede referirse a una respuesta apropiada en forma de adoración, exaltación o regocijo. Ustedes se acuerdan del texto, se lo voy a leer. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y yo les digo que aquí, por cómo somos y quiénes somos, quedamos muy cortos. Cantad la gloria de su nombre, y esta frase me encanta, escúchenla, poned gloria en su alabanza. El texto, volvemos a los dos textos. ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para ejecución? Aquí, hermanos, yo veo los atributos de Dios consumibles en este versículo. Su ira, su poder, vasos de ira preparados para destrucción. Esto es lo que llamamos, lo que Dios le dijo a Moisés: no podés ver mi gloria y vivir. Esto es esa ira que se inflama y el hombre muere, se consume. Estos son lo que llamamos los atributos consumibles de Dios. El versículo 23 son los atributos no consumibles. Para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. Escuchen, vaso escogido me es este, o instrumento escogido, misma palabra griega, para llevar mi nombre. La segunda vez que Pablo utiliza es 2 Corintios 4:7. Ahí dice, somos vasos de barro. Somos vasos de barro. ¿Para qué? Para este motivo. Para que la excelencia, dice, del poder sea de Dios, no de nosotros. Hermanos, el motivo por el cual Dios pone este tesoro en vasos de barro es no para que nosotros digamos, no lo puedo hacer, me siento como Moisés, no puedo hablar bien, o como Jeremías, no sé hablar, soy niño, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Primeramente es un menosprecio a su obra. Dios no dijo, tenés razón Moisés, vos no sos nadie. Dios le dijo a Moisés, ¿quién hizo al ciego, al sordo? ¿Quién hizo la boca? No menosprecies al Creador. No menosprecies la criatura. Moisés, entiéndeme, no estoy deseando ni preguntando si hay habilidad. Dios no está buscando habilidad, nunca. Lo que Dios está buscando es disponibilidad. Es diferente. Él quiere que tú estés dispuesto a servir. Ahora, ¿qué dice la Biblia de las riquezas? Y estos son pasajes, son textos, algunos los pueden asociar a distintos versículos. Los primeros están en Romanos 2:4. Las Escrituras hablan de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esos tres, conforme a Romanos 2:4, son menospreciados. Yo creo en un llamamiento genuino de parte de Dios al hombre impío. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cuando en Proverbios 1 dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y Dios hace estas preguntas. Y luego dice, cuando llamé, no quisiste oír, no clama la sabiduría, da su voz en las calles, en las plazas. ¿Cuántas veces quise yo? Y uno dice, no, pero Dios no fue tan sincero en su llamado. Habíamos hablado hace años atrás con esto con Mauro, en una ocasión, cuando estábamos mirando Juan 17. Y estábamos pensando en ese pasaje de Cristo diciéndome otra vez, ruego. Y ustedes saben que la Biblia dice que el que habla con ruegos es un hombre pobre. Esa palabra rogar en la Escritura tiene la actitud de alguien que se siente inferior, humilde o pobre. El que habla con ruegos es un hombre pobre. El que habla con durezas, dice la Biblia, es un hombre rico. Lo que estamos diciendo es esto, que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, os rogamos. Y luego dice, como si Dios rogase
por nosotros. El mensajero está presente, es humano, un vaso de barro, pero el ruego no es de él. El ruego es del que está dentro del vaso, el que tiene la excelencia del poder, el que es el tesoro de ese vaso. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios, está escribiendo la iglesia, os ruego. ¿Qué estoy diciendo? Eso no es algo ficticio, sino algo profundo y real, menospreciado a veces por la iglesia y casi siempre por el hombre. Nos reímos, nos burlamos, lo desechamos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, es tremendo. Dice, Dios envió mensajeros y a ellos los burlaron, se injuriaron, los mataron, los desecharon. ¿Qué más, dijo Dios en Isaías capítulo 5, podría haber hecho yo a esta viña que no haya hecho? Entonces tenemos aquí las riquezas de Dios. Y las riquezas continuas, es abundante, su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Esto lo hace por años. Pero después están las riquezas de su gloria. Esto lo mencionan varias de las epístolas. Las riquezas de la gloria de su gracia. Pablo cita en Efesios 3:8 las inescrutables riquezas de Cristo que se le dio a él a anunciar. Las riquezas de su sabiduría, esos Romanos 11, las riquezas de su ciencia, las riquezas de su herencia, esos Efesios capítulo 1, las riquezas del vituperio de Cristo, eso es Hebreos capítulo 11. O sea que Dios ha hecho un despliegue de su gloria. La mayoría de estas riquezas son menospreciadas por los hombres. Tú nunca debes menospreciar las riquezas de su sabiduría, su ciencia. Esos son parte de nuestro Evangelio, Romanos capítulo 11. Las riquezas de su herencia en los santos. Sí, esto lo aprendí años atrás de un pastor. Enseñó esto por semanas en la iglesia donde yo fui pastor en el norte. Cuando hablo de años atrás tenía 21 cuando lo aprendí. Él dijo esto. ¿Han notado que en Efesios 1, versículo 18 dice las riquezas de su herencia en los santos? No de nuestra herencia en Dios, sino de su herencia en nosotros. ¿Se acuerdan que los panes de la proposición que habían puesto en el tabernáculo eran para los sacerdotes, pero eran para Jehová, dice la Escritura? Eran de Jehová. Representaban a las 12 tribus de Israel y eran para Jehová. ¿Tú entiendes que Dios tiene una herencia en ti? Que tú eres su herencia. Las riquezas. No dice que es una herencia pobre, débil, inútil. Dice que es una riqueza. O sea, las riquezas de su herencia en los santos. Dios no desestima a tu persona. Ya dije esto. Esto me resultó interesante. Este es de William Donald. Uno lo conoce, uno de mis comentaristas favoritos. La soberanía de Dios nunca se ejerce condenando a hombres que deberían salvarse, sino que ha dado lugar a la salvación de hombres que deberían ¿qué? Perderse. Tremenda frase. Dios nunca condenó a nadie que debería salvarse. Es que nadie debe salvarse. Todos nacemos perdidos. Pero Dios nunca condena a un hombre que debería salvarse, sino que ha dado lugar a la salvación a hombres que deberían perderse. Esta frase es de Ezequiel 13:19, que cuando estaba estudiando esto en mi lectura, me llegó este versículo. Dios condenando al rey por esto, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. Eso es tremendo. Este sábado me junté de nuevo con estos dos testigos de Jehová. No faltan ni por asomo. Tenía una casa y yo llegué tardísimo a casa el sábado a las 2:30 de la mañana. Fuimos a una ordenación de un pastor, Eduardo Val, y volvimos a las 2:30 y me seguían insistiendo, vamos a las 8:30. Bueno, llegaron a casa y
no soportan pensar que Dios es el autor de la muerte. Hablamos de ese tema, 8:30, 9:30. Él me dijo, Satanás no tiene intento de matar a nadie. Yo dije, ¿cómo puedes decir eso si en Juan 8 el Señor dijo, Él es un homicida y ha sido un homicida desde el principio? Aparte le dije, cuando Caín mató a su hermano, Juan, el evangelista, nos cuenta el porqué y nos dice cómo surgió esa muerte. Y dice la Escritura, lo mató porque era del maligno. La raíz de la muerte de Caín hacia su hermano Abel fue porque él era de Satanás y sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y por eso lo mató, dice la Biblia, porque era del maligno. Y Cristo dijo, él ha sido un homicida desde el principio. Indirectamente usó a Caín para matar a su hermano. Pero yo le dije, eso no es tanto el problema. Porque Hebreos capítulo 2 dice que Satanás ha tenido el imperio de la muerte. Pero vino Cristo y cuando murió le quitó el imperio de la muerte. Pero Cristo dijo, yo tengo las llaves de la muerte y yo tengo las llaves del Hades. No temáis a aquel que puede matar el cuerpo y después de tomar nada puede hacer. Temed a aquel que cuando el cuerpo está muerto puede tomar el alma y echarla al infierno. Pero la Biblia dice, y Ana lo dijo años atrás, en su Salmo 2, en su devoción a Jehová, dijo, Él mata y Él da vida. Eso es Dios. Él no pide permiso. Como compartió ahora Augusto, su testimonio esta mañana. Tremendo. La persona que no está esperando morir. Mueren por la sentencia divina. Job 14:5 dice, has determinado los días del hombre. La palabra literal en el hebreo, has decretado. Has impuesto. Has dado mandamiento que no puede pasar. Él tiene el derecho absoluto, dice MacArthur, de demostrar su carácter de cualquier manera que elija, ya sea por su justa condenación a los incrédulos o por su bondadosa redención a los creyentes. Ahora vamos al pensamiento. Lo primero que hay que remarcar es que los vasos de misericordia no eran diferentes a los de ira. Pablo dice que eran todos de la misma masa. Todos de la misma masa. Yo anoté algunos versículos. Escuchen a Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, la palabra débil es la palabra enfermo, alguien que está postrado en cama, alguien que no puede caminar. Se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Débil. Cuando éramos impotentes, cuando no podíamos hacer nada, en ese estado, Cristo murió por los impíos. Porque cuando éramos débiles, Pablo nos dijo, yo tenía un poco de fuerza, por eso pude. La vergüenza que me da, hermano, cuando pienso en mi pasado como joven. Muchísima vergüenza. Yo no andaba fumando, ni drogándome, ni nada de eso. No, yo estaba, entre comillas, ganando almas. Era un decisionista a muerte. Era tan terrible. Es más, yo me acuerdo mirando las caras de las personas que les hacía hacer la oración. Me acuerdo mucho, oraban, y después los miraba, y ¿saben lo que le preguntaba? Decía, ¿sentiste algo? Y me miraban como, y ya me agarraba bronca. Pero decía, bueno, pero ¿fuiste sincero? Y te decían algo así, y creo que sí. ¡Oh! Yo decía, ¿cómo creo que sí? Y claro, creo que sí. Parece que sí, creo que fui sincero. Y yo me tuve tal, pero digo, bueno, la Biblia dice que si vos confesaste con tu boca que Jesús es Señor, ahora sos hijo de Dios. Y yo no puedo creer, yo los declaraba hijos. Decía, ahora sos hijos. Ni sonreían. No me venían a la iglesia nunca. Tenía que ir a buscarlos. Y le decía, me quedé dormido. Le daba un pasaje para él, ¿lo leíste? No pude. Era un capítulo nomás, toda la semana. No saben, con yo y Ricardo vivimos repartiendo literatura, hacíamos competencias, quién visitaba más los hospitales, quién hacía esto, y predicamos, y traíamos números impresionantes de gente a Cristo. No sé si a uno de ellos fue salvo. Ni idea.
No lo creo, sinceramente no lo creo. Pero yo era así, perseguidor de las almas y trataba de predicar a Cristo con todas las personas, pero yo tenía que traerlos al conocimiento de la verdad. Yo tenía que convencerlos de sus pecados. Yo tenía que ayudar a Dios. Deplorable. Todo para mí, todo eso, 1 Corintios capítulo 3 va a ser consumido en el fuego. Yo voy a decir, desde los 17 hasta no sé hasta cuándo. Eso, todo el fuego se terminó, no tiene nada de valor. Oh, terrible. Gálatas. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí se incluye Pablo porque él estaba en esta condición. Nosotros que somos gentiles no entendemos mucho este tema, pero Pablo dice, había un estado de la niñez en la ley y éramos niños en cuanto a eso. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en lo deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo, igual que los demás. No hay diferencia. No hay diferencia. Tito me encanta. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos con concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Yo, hermanos, no me malentiendan, pero yo no me identifico con estos pasajes. Te voy a decir por qué. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 6 años. Y yo me crié en una casa evangélica. Yo me acuerdo cuando fumé mi primer cigarrillo, y esto no es en contramano, nada que ver. Yo tenía 5 años y moneda. Estaba fuera de casa y un hombre pasó por casa y tiró un pedacito de cigarrillo. Veo que queda ahí encendido. Y yo como un tarado enfrente de casa lo levanté y me lo puse en la boca y fumé y empecé a toser como un tarado. Me doy vuelta y escucho la ventana que golpea así, era mi padre, me estaba mirando. Nunca me quedó tan colorada la cola. Yo no conocí el salir de esto. Eso significa yo soy justo, no. Yo he visto mi corazón desde que conozco a Cristo. Yo me identifico con este grupo, no por lo que yo hice. ¿Saben? Les quiero decir algo. Un hombre pecador no es el que ha pecado, sino el que ha visto a Dios. Ese es el pecador. El pecador es el que ve a Cristo y dice con Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué estaba haciendo Pedro? No estaban fumando, no estaban mirando mujeres, estaban pescando, estaban en su barco buscando poder traer algo de comida a su casa, haciéndolo noble y digno. Y estaba el Señor en el barco y Pedro dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Yo le he dicho esto 1000 veces, cuanto más lejos estoy de la luz, menos oscuridad veo. Si yo prendo luz en mi alma, más tinieblas veo. Cuando el sol empieza a entrar una mañana, nosotros miramos esos rayos que entran y vemos todas las partículas que se mueven en esos rayos. Eso es polvo. La pieza está llena, no la vemos con nuestros ojos, pero está llena de polvo. No merecemos ser creyentes. Escuchen. Vaso de misericordia, en todo misericordia. No merecemos ser perdonados, lo fuimos. No merecemos ser aceptados, lo fuimos. No merecemos ser hijos, lo fuimos. No merecemos ser herederos de Dios, no merecemos ser adoptados. No merecemos su eterna bondad, su eterno amor, su eterna comunión. No merecemos ser elegidos, llamados, justificados, santificados, glorificados. No merecemos participar de sus atributos no consumibles. Muri dijo, años atrás, viendo a un borracho ir por un callejón y tirarse al piso a dormir, Muri dijo, si no fuera por la gracia de Dios, allí iría yo. Ahí voy yo. Ese soy yo. Lo que sí merecemos es el infierno eterno, por los siglos de los siglos. Y el salmista dijo, has librado mi alma de las profundidades del Seol. Yo merezco estar en el infierno. Miren, vaso de misericordia, los 3 aspectos. ¿Cómo somos vasos de misericordia?
aquí están los tres aspectos de la misericordia. Primeramente, Dios nos salva por misericordia. Segundo, a través de toda la vida. Es a través de la misericordia que nos sostiene. Y tercero, el fin de Dios a la eternidad es para la misericordia. Lo voy a explicar ahora. Pero el vaso de misericordia está envuelto en tres aspectos. Fuimos rescatados por misericordia, nos sostiene misericordia y el fin de Dios es la eterna misericordia. Nunca en algún momento de la eternidad pasada a la eternidad futura dejó Dios de tener misericordia de ti. Nunca. Ha sido un vaso de misericordia siempre. Ahora lo explica de esta forma, Piper. Como cristiano, eres un vaso de misericordia. Fuiste llamado a salir de la muerte espiritual y de la oscuridad pecaminosa por misericordia. Y a través de la misericordia y para la misericordia. Piper explica, por misericordia porque en nuestra rebelión no merecíamos ser respetados y abiertos y sometidos a Dios. A través de la misericordia porque cada influencia que obró en nosotros para llevarnos a Cristo fue una misericordia de Dios. Y para misericordia, dice Piper, porque cada goce que tendremos por los siglos de los siglos será un goce misericordioso. Tú vas a disfrutar del gozo del cielo, de la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, de la paz de Dios, porque eres un vaso de misericordia. Nunca va a haber una hora ni un minuto en el cielo que vas a merecerlo. Nunca. La misericordia misma será sumamente agradable de gustar y conocer. Por misericordia. Escuchen a David. Mas yo. Esto es principio y fin. Lo voy a explicar. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré. Clase, ¿este verbo qué es? Futuro. Entraré en tu casa. Escuchen. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, eso es por misericordia, hasta la eternidad, eso es para misericordia. Para los que le temen. Romanos 11:31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios. Esta es la conclusión del Evangelio. Romanos 15:9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Tú vas a estar en el cielo por un solo motivo. Eres llamado un vaso de misericordia porque Dios ha tenido de ti misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pablo dice a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ese es el tema. Primeramente, por su misericordia. Tú estás en el cielo y vas a estar hoy viviendo y sos hijo de Dios, porque bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No hay nada en ti digno de estar en su presencia. Es su misericordia. Vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado. Es a través de la misericordia. Escuchen el salmista. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Ustedes se acuerdan del trasfondo de 2 Corintios capítulo 1, versículo 3? Los primeros, creo que son 9 versículos. Enseñó un poquito de esto en la ordenación, o sea, cuando nos pidieron los pastores decirle algo a nuestro hermano Eduardo. Le dije algo de esto. Escúchenlo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia
y Dios de toda consolación. Y lo que sigue es el cual nos consuela en toda nuestra tribulación. Pensando estas semanas en serio en la pérdida de su papá, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Dios nos consuela. Pero ahora escuchen a Pablo, Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, lo sanó. Y no solamente de él, sino también de mí, porque me estaba muriendo de tristeza. No puedo soportar que Epafrodito esté enfermo. Y tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. No solamente es por misericordia que somos salvos, sino es a través de la misericordia. Dios a través de la misericordia nos sostiene, por eso pedí hoy el 35, Él me sostendrá, porque Dios nos sostiene a través de la misericordia. Pero ahora escuchen Pablo hablando de Onesíforo. Los personajes son preciosos en la Escritura. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Es una oración. Está hablando con Timoteo. Está escribiendo bajo inspiración divina. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Que el Señor en esta hora de mi vida pueda sostener a Onesíforo y su casa. Que el Señor le llueva misericordia a ese hombre, dice Pablo. Es digno de tener misericordia. Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Estos son los salvos. ¿Para qué? Para tener esa misericordia que nos lleva a través de la vida. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Samuel. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. El ojo misericordioso, dice Salomón, será bendito. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre también es misericordioso. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? No todas las personas que reciben misericordia de Dios, ya sea temporal o momentánea, responden a esa misericordia. ¿Se acuerdan? El Señor sanó a 10 leprosos y uno solo volvió. El Señor preguntó, ¿no sané a 10? ¿Dónde están los otros 9? Ahora escuchen. Segunda Crónicas 24:22. El rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, le había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Volví a escuchar el sermón de Piper. Esta mañana, 5 y moneda más o menos, lo volví a escuchar. Y Piper en su sermón dijo, si tú como creyente no muestras misericordia a otro, estoy más que convencido, dice Piper, que tú nunca conociste la misericordia. Si no canaliza a través de ti la misericordia al Dios omnipotente, y esta que tú eres un vaso de misericordia, y que tu contenido es misericordia, y que Dios te empezó a llenar de misericordia desde antes que fueses salvo, y te sigue sosteniendo en misericordia, y el propósito es llenarte por los siglos de esa misericordia. Y si tú no muestras misericordia, no eres de Cristo. No puede ser que no haya fruto de misericordia en un cristiano. Cristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y eso es, queridos hermanos, el punto de para misericordia. Miren, para misericordia. Escuchen este texto. Pablo no solamente oró que Onesíforo tenga misericordia presente, sino, escuchen ahora este texto, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Esto es tremendo. Esto es para misericordia. ¿Qué es esto? Esto es esta clase. El hombre que en esta vida, como creyente, canaliza la misericordia de Dios en su vida y lo hacen una y otra vez, puede ser que en esta vida hay santos que no le respondan o que no devuelvan. Pero déjenme decirles esto. Ese hombre le espera una abundancia de misericordia. ¿Por qué?
esto dijo. Y me tomé la libertad esta mañana de estudiar algunos comentarios sobre Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Me sorprendió que la gran mayoría creen que es una bendición eterna, no momentánea. Y que está hablando de para misericordia, que está hablando del momento que nosotros pisemos gloria. El Señor conceda misericordia en aquel día. Va a ser una misericordia de plenitud, de bendición, de gracia. Aquel cristiano que ha vivido su vida derramando y canalizando la misericordia de Jehová. Por eso dije, pero miren, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia. Yo pensé que ya la tuve en la eternidad pasada. Sí, esa es la eternidad pasada. Y yo creo que ya la tuve en mi vida, sí, también. Pero falta la que viene, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas suceden antes de los siglos? Antes termino. ¿Me puede decir qué hora es, por favor? No me queda nada de tiempo. ¿Qué sucedió antes de los siglos? Antes de la fundación del mundo nos escogió. Antes de la fundación del mundo escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 17:8. No pienses que es Colby, o Nahuel, o Mauro. No te olvides que el Señor cambiaba los nombres de los apóstoles. Cambió las personas de los nombres. A Sara la llamó por otro nombre, a Abraham lo llamó Abraham. A Pedro, que se llamaba Cefa, lo llamó Pedro. Yo no sé cuál va a ser mi nombre. Una de las cosas que sé es que Apocalipsis 2 dice que me va a dar un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino yo y Él. Ese va a ser un nombre por el cual Él me va a llamar a mí. Yo sé que Él me llama a mí. Y yo pregunto esta mañana, como dijo Spurgeon en un sermón que escuché esta semana, ¿te ha llamado por tu nombre? ¿Se acuerdan cuando María estaba detrás de él? Pensó que era el hortelano y le dijo, ¿dónde le pusiste? Y él se dio vuelta y le dijo, María. Y él dijo, Raboni. Es Él. Cuando te llame por tu nombre vas a saber que es Él. Antes de la fundación del mundo nos predestinó su sabiduría para nuestra gloria. Antes de la fundación del mundo se nos concedió su gracia, no estábamos aún ahí. Antes de la fundación del mundo fuimos conocidos por Dios, Romanos 8:29. A Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí y te ordené un profeta a las naciones. Antes de la fundación del mundo preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Antes de la fundación del mundo, Romanos 9:23, nos preparó para su gloria. Si quieren más cercano, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El que me formó desde el vientre, Isaías 49:5, para ser su siervo. Me apartó del vientre mi madre, dijo Pablo, y me llamó por su gracia. En ti he sido sustentado desde el vientre, dijo el salmista. Tú me formaste desde el vientre. Los que son traídos por mí desde el vientre. Sí, nunca los había oído, nunca habían sido conocidos. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Antes que te formase en el vientre te conocí. Serás lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre. Uno dice, ¿a qué distancia la misericordia de Jehová empezó cuando yo y tú no estábamos ni respirando? Quiere decir un poquito más lejos, no existía. Termino. Alguien ha dicho, la misericordia de Dios es Dios no dándonos lo que merecemos. Juicio. La gracia de Dios es dándonos lo que no merecemos. La salvación, la gracia se muestra al que no la merece, mientras que la misericordia es la compasión hacia el miserable. La gracia es la solución de Dios al pecado del hombre. La misericordia es la solución de Dios a la miseria del hombre. La gracia cubre el pecado, mientras que la misericordia quita el dolor. La gracia perdona, mientras que la misericordia restaura. La gracia nos da lo que no merecemos, mientras que la misericordia retiene lo que sí merecemos. Y cierro con esta frase que me hizo pensar en el barro
el vaso y la gloria de Dios. Salvación podemos definir como Dios tomando lo más bajo del barro podrido para que disfrute lo más alto y sublime del universo, su gloria eterna por los siglos de los siglos. ¿Hay algo más glorioso que eso? Que Dios tome una vasija podrida y la exalte más alta que los ángeles. ¿Has pensado esto? Esta mañana, y cierro con esto, ¿has pensado que a ninguno de los ángeles jamás Dios lo llama hijo? La Biblia hace esta pregunta: ¿a cuál de los ángeles jamás Dios ha dicho mi hijo eres tú? Ninguno. No hay ningún ángel que sea llamado por hijo. Pero a nosotros, mi hijo eres tú. Este es mi hijo amado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Pensando en que somos vasos de misericordia, que se nos introdujo la misericordia desde la eternidad pasada a la eternidad futura, que por tu misericordia estamos donde estamos. A través de ella somos sostenidos y es con el fin de ser llenos de tu misericordia toda la eternidad. Seremos vasos de misericordia eternamente y para siempre. Serás glorificado en lo que nosotros somos. Gracias, oh Dios eterno, por haber tenido misericordia de nosotros, indignos como somos, merecedores del fuego eterno, y nos has rescatado nuestras almas de tal destino. Bendice a tus hijos en nuestro tiempo juntos de comunión. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.